Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el pastor Dani, listo para traer el estudio de esta noche, este miércoles 10 de junio. Gracias por sintonizar. Espero que, obviamente, todos mis miembros estén sintonizados lo más posible. Bienvenidos a todos los siervos, misioneros, amistades, familiares que están también viendo este servicio pregrabado, obviamente, y listo para ustedes esta noche. Vamos a comenzar cantando el himno Él vino a mi corazón. Y este himno es el número 493 en nuestro himnario. Cantaremos a la primera y última estrofa del himno Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viviendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Amén. Qué bendición. ¿Recuerda usted el día cuando Él vino a su corazón? Espero que sí. Bueno, hermanos, como anuncio, simplemente les recuerdo que continuamos nuestros servicios en línea el domingo en la mañana a las 11. Por favor, hermanos, haga usted su, ¿verdad?, todo su esfuerzo para sintonizar a esa hora. Yo sé que es fácil poder decir, bueno, vamos a hacer esto y lo vemos después, pero no creo que debe acostumbrarse a hacer eso. Debe hacerlo a las 11 como si usted estuviera en la iglesia. Y pronto estaremos teniendo nuestros servicios en la mañana aquí. Estamos esperando, ¿verdad?, un poco más para que todo el mundo esté más tranquilo tocante a esta pandemia. Y comenzaremos tal vez el último domingo de este mes. Les haré saber con más ¿verdad?, seguridad más adelante, pero creo que la meta es comenzar el 27 o el 28 de este mes, 27 de este mes, junio, domingo en la mañana, aquí a las 11, no escuela dominical, solamente servicio, y continuamos con nuestros servicios en la noche a las 6:30. Les animo a aquellos que todavía no han venido que vengan, y estamos bien. Yo sé que ya no tenemos, ¿verdad?, todo el distanciamiento, pero ya estamos mejor, ya la cosa está más calmada, y créame, hermano, usted puede traer su máscara si quiere, o tenemos máscaras aquí disponibles para que venga y esté en la casa del Señor. Y la meta es, hermanos, que volvamos a nuestra rutina pronto. Ya hay iglesias que han abierto completamente, hay iglesias que ya están teniendo servicios regulares, no tienen todo, pero ya no hay esa restricción, porque sinceramente ya yo creo que es tiempo de que vayamos disminuyendo todo este distanciamiento y estemos tranquilos, porque no creo que ¿verdad?, yo no creo que ya el contagio sea tan grande. Obviamente hay hermanos que todavía necesitan cuidarse por causa de su salud y todo eso, y entendemos, pero aquellos que estamos bien, aquellos que no estamos contagiados, ya es hora de decir, ok, vamos a la iglesia. Usted trate de venir domingo en la noche cuando menos personas hay, pero para el último domingo de este mes esperamos que ya estemos teniendo servicios el domingo en la mañana. Entonces, obviamente los de los miércoles y la escuela dominical no la tendremos todavía, esa la tendremos más adelante, pero sí los miércoles continuaremos con los servicios pregrabados para llevárselos por medio de YouTube a sus casas, y estaremos dejándoles saber más adelante en el mes de julio cuando tendremos los servicios el miércoles aquí en la noche, ¿ok?
Continuemos orando por nuestros siervos misioneros, que podamos ser de bendición a ellos con nuestras ofrendas misioneras cada mes, y oren para que Dios continúe ayudándoles a ellos a mantenerse en el campo, y que Dios les provea lo que otras iglesias no han podido dar por causa de todo esto. Y oremos para que todas las iglesias vuelvan a la normalidad pronto, hermanos, y todo esto termine, quede atrás. Estamos anticipando volver a la rutina donde podamos ganar almas, hacer lo que siempre hemos hecho para engrandecer el reino de los cielos. Así que no olvidemos eso. Vamos entonces ahora a cantar un corito más. Este corito ya yo lo había cantado aquí, ¿verdad? Y lo hemos enseñado: cuando Cristo vino a mi corazón. Cantamos hace poco el vino a mi corazón. Ahora vamos a cantar sobre cuando Cristo vino a mi corazón. Y entonces luego entraremos al estudio de la palabra. Cuando Cristo vino a mi corazón. Y dice así el corito, ahí puede seguir la letra en la pantalla, todos cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Ok, hermanos, vamos entonces ahora a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, y comenzaremos leyendo el versículo 24 y leeremos hasta el final del capítulo, verso 37. Marcos, capítulo 13, y si usted tiene su Biblia, por favor ábrala, y también tendrá la lectura en la pantalla. Pero sería bueno que tenga su Biblia, pueda hacer apuntes, tal vez marcar, y también, ¿verdad?, usaremos otros pasajes de la palabra del Señor. Marcos capítulo 13, verso 24 dice así, síganme con su vista. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa,
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Padre, Señor, ahora venimos a la enseñanza de tu palabra, y qué importante, oh Dios, es que podamos tener entendimiento. El entendimiento proviene de ti, Señor, proviene de tu boca, la sabiduría, la inteligencia. Y Padre, tú nos diste un libro que, aunque mucha gente dice que es un poco difícil de entender y que a veces confunde, tú no eres autor de confusión. Nos diste un libro, Padre, para revelarnos tu mente, para enseñarnos cosas que tú has tenido ocultas y has decidido revelarlas a su debido tiempo. Señor, en esta noche suplicamos que abras nuestra mente y que nuestro entendimiento sea abierto para poder comprender las verdades de tu palabra. Ayúdanos a indagar, a escudriñar, a buscar como a un tesoro estos estatutos y decretos que tú nos has dado, Padre, para nosotros estar preparados y poder vivir la vida cristiana mientras estamos en esta jornada. Gracias por todas las personas que ahora mismo están sintonizados, y te pido que les ayudes, oh Dios, a entender el estudio de esta noche. Y también pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ya llevamos varios miércoles enseñando el estudio de las parábolas del reino en Mateo 13. Si usted no ha estado en estos estudios, no los ha visto, le recomiendo que los busque en nuestra página de YouTube, y ahí lo puede encontrar por fecha, y así de esa manera escucharlos en orden cronológico para que pueda tener un orden, ¿verdad?, exacto de lo que hemos estado enseñando a través de todos estos miércoles. Creo que llevo como unos 10 miércoles, 11 miércoles que he estado enseñando de esto. Y hemos aprendido varias cosas, y voy a tratar de ser breve en el repaso para entonces entrar en el estudio de esta noche. Estaré hablando sobre la gloriosa venida de Cristo. Por varios miércoles ya hemos estado enseñando acerca del reino de los cielos. Y dejen su Biblia marcada ahí en Marcos y vayan a Mateo capítulo 13 conmigo. Mateo capítulo 13. Y este es el capítulo que contiene las parábolas del reino. Aprendimos que la palabra parábola es una palabra que significa una ilustración terrenal para aclarar y revelar una verdad espiritual. Entonces Cristo decidió usar parábolas, analogías, ilustraciones de aquí, de la tierra, para enseñarnos algo con respecto a lo celestial. Y estas parábolas fueron diseñadas para revelar o sacar afuera los misterios o los secretos que Dios tenía hasta ese momento. Ahí en Mateo capítulo 13, verso 11, Él le respondió a los discípulos cuando le preguntaron que por qué Él enseñaba en parábolas. Él les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, estas parábolas están diseñadas, hermanos, para que entendamos, para que ahora que las estudiemos podamos ver claramente el panorama, el retrato de todo este reino de los cielos. La palabra misterio no es algo siniestro, algo de horror como hoy en día se conoce, sino más bien un secreto divino, un secreto sagrado, cosas que el Señor tenía ocultas o había optado por no revelar hasta su debido tiempo. Ahí en Mateo 13, versículo 34, dice la Biblia que esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces yo quiero en estos próximos minutos darte todo lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de este reino que se revela en estas parábolas. Este reino comenzó con la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3,
cuando él comenzó a prepararle al Señor un pueblo dispuesto. Juan el Bautista fue llamado por Dios para ser el portavoz, la voz del que clama en el desierto. Y comenzó a predicar y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Cristo confirmó esa predicación cuando, después de haber sido tentado por 40 días y 40 noches, regresó del monte de la tentación y comienza su ministerio y comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted encuentra estas dos citas bíblicas en Mateo 3, 1 y 2 y Mateo 4, 17. Entonces, cuando Cristo comienza a enseñar acerca del reino en Mateo 13, él comienza con la parábola del sembrador, dando a entender el comienzo de este reino, de la predicación de este reino. Y en esa parábola él explica los 4 diferentes terrenos que reciben la semilla, que es la palabra de Dios, y enseña que 3/4 partes, o 3 de los 4, no van a recibir de corazón la predicación. Es interesante que entendamos que la mayoría de la gente, tristemente decirlo, va a rechazar la predicación de la palabra de Dios. Ahora, en esta parábola del sembrador, básicamente el Señor está dándonos a entender cómo es que el mundo va a recibir la predicación de la palabra de Dios. Luego el Señor explica el progreso y la oposición de este reino. El diablo, siendo el enemigo principal de Dios, hará todo lo posible por detener, por impedir que este reino se propague, que tenga éxito. Y el diablo, siendo el padre de la mentira, el experto en el engaño, usa el engaño para tratar de impedir que el reino crezca, que el reino progrese, que la gente reciba la palabra. Entonces, obviamente lo primero que él hace es que él trata de sacar la semilla antes de que la persona entienda, antes de que la persona comprenda, y es la semilla que cae junto al camino. Pero aquellos que la reciben no necesariamente significa que aceptaron al Señor, sino que comienzan a tal vez a razonar y a tener un poco de comprensión acerca de lo que han oído. El diablo entonces hace cosas para que la palabra de Dios no, como diríamos, la gente lo mire, no vea la verdadera semilla. La gente se engañe, le tapa los ojos a la gente a la verdad de la predicación. Entonces, ¿qué hace? Él lo hace haciendo 3 cosas. Él lo hace sembrando o infiltrando mala semilla. Esas malas semillas son falsos cristianos, y vimos eso en la parábola de la cizaña. Esa falsa semilla es falso crecimiento, y vimos eso en la parábola de la semilla de mostaza, que hoy en día estamos viendo estas mega iglesias que tienen una idea de unidad, de unión, que no importa lo que se crea, adoramos al mismo Dios, y lamentablemente ese crecimiento falso hace que la gente piensa que Dios está en medio de esas iglesias, pero no son así. No es así, son iglesias falsas, porque no predican la sana doctrina. De hecho, mucha gente que va a estas iglesias ni salvos son. Y Cristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Antes de hablar con Nicodemo, Cristo, la Biblia dice que las multitudes creían en él porque veían las señales que él hacía, pero él no se fiaba de ellos. Él sabía que ellos no eran verdaderos discípulos, porque él conocía lo que estaba en el corazón. Y porque una persona diga yo creo, no significa que sea salva. Nicodemo fue el ejemplo perfecto. Él le dijo al Señor: oh, yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que Dios hace a menos que Dios esté con él. Y Cristo le dijo: no importa que tú creas eso, si tú no naces de nuevo no vas a ver el reino de los cielos. Y claro, la respuesta de Nicodemo fue:
¿Cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Él ni sabía, ni estaba al tanto de lo que significaba nacer otra vez. Y Cristo le tuvo que explicar que hay dos nacimientos: el físico, cuando uno nace y llega a este mundo, y el espiritual, cuando nacemos a la familia de Dios. Y Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que entiendas que el nacimiento espiritual es lo que te da a ti la entrada al reino de los cielos. Nicodemo mismo hasta preguntó: ¿y cómo se puede hacer esto? Y Cristo le dijo: tú eres maestro en Israel y ni sabes esto. Y hoy en día hay muchos cristianos que saben muchas cosas de la Biblia, bueno, cristianos entre comillas, que lamentablemente Cristo les va a decir: nunca los conocí. Y yo no estoy juzgando la salvación de nadie. Esto es para que usted se revise y se asegure de que verdaderamente usted ha recibido a Cristo como su Salvador, que ha nacido otra vez. Ahora, no solamente con el falso crecimiento y los falsos cristianos, pero Él infiltra la falsedad a través de la falsa doctrina. Y vimos eso en la parábola de la levadura. Ahora, este reino que comenzó con la predicación de Juan y la predicación de Cristo y ha estado por todos estos años, más de 2000 años, siendo predicado, y que el diablo ha tratado de impedir y de detener para que no crezca, eventualmente va a llegar a su fin. Va a haber un tiempo de lo que la Biblia llama el fin del siglo, cuando este reino ya no va a ser predicado, obviamente. Entonces, ese reino vendrá eventualmente, y Cristo en las parábolas del reino dijo que habían tres grupos que van a entrar a su reino milenial. Ahora, hay que entender que el reino de los cielos y el reino milenial no es el mismo, y lo vamos a ver más adelante en el estudio. Pero cuando el reino de los cielos termine, entonces comenzará el reino milenial de Cristo. Cuando comience el reino milenial de Cristo, entrarán tres grupos a ese reino. Ese reino tendrá un comienzo cristiano, donde todo el mundo será salvo. Será el reino del Señor aquí en la tierra, y por 1000 años ese reino va a durar. Y cuando eso suceda, estos tres grupos son la nación de Israel, que en el libro de Romanos nos dice que toda la nación de Israel durante la tribulación será salva, y entonces toda la nación de Israel entrará, esos que van a estar vivos en esa generación cuando venga la tribulación, que no se van a poner la marca de la bestia, que van a perseverar hasta que llegue el fin de los 7 años, ellos serán salvos. Ahí es donde Mateo 24:13 se aplica, que el que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando el fin de la tribulación, no está diciendo que la salvación se pierde o que solamente aquellos que perseveran van a ir al cielo. No tiene nada que ver con la salvación espiritual. Está hablando de la salvación física de la tierra para entrar al milenio. Entonces, cuando eso suceda, la nación de Israel va a entrar. La iglesia, y quiero aclarar que la iglesia que va a entrar seremos nosotros, que habremos estado ya en el cielo por 7 años y vamos a venir con Cristo a reinar. Y esa iglesia, la esposa del Cordero, que ya en el cielo habrá tenido las bodas y ya en el cielo habremos tenido el tribunal de Cristo, esa iglesia entrará, la perla preciosa. Israel, el tesoro escondido. La iglesia, la perla preciosa que Él compró con su sangre. Y luego las naciones gentiles. Las naciones gentiles que fueron salvas, que demostraron que aceptaron a Jesús como el Mesías durante la tribulación e hicieron lo posible por proteger a la nación de Israel. Esas naciones entrarán al reino milenial, y lo vamos a ver más adelante con más claridad. Ahora que entendemos, y después de Cristo haber enseñado estas parábolas y las entendemos, Cristo dijo que tenemos la responsabilidad de ser escribas doctos, buenos administradores de estas verdades, y que nuestra responsabilidad no es solamente conocerlas, pero también vivirlas. Que esta profecía, esta enseñanza debe provocar en nosotros el estudio de la palabra de Dios, la vida santa, la vida que nos provoca a vivir más para el Señor, y que la gente vea en nosotros estas verdades vividas, practicadas, para que también vengan al conocimiento del Señor. Tenemos que entender entonces, y vuelvo a decir, que el reino de los cielos no es el mismo que el reino milenial.
El reino de los cielos es el reino que ha estado en progreso desde que Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ha continuado hasta este día y continuará hasta que Cristo venga por segunda vez. No podemos confundir, y vimos esto la semana pasada, la segunda venida de Cristo a la tierra con la venida de Cristo hasta las nubes para venir a arrebatar a su iglesia. Hay gente que hoy día piensan que los dos eventos son los mismos. Son similares, pero no son los mismos. Y vimos esas diferencias la semana pasada. Y si usted no estuvo en el estudio o no lo escuchó, yo le recomiendo que lo haga, porque el estudio fue diseñado para establecer la diferencia entre estos dos eventos. Ese evento de Cristo venir hasta las nubes, por nosotros es conocido como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Es un evento que ha sido inminente. En otras palabras, nadie sabe cuándo va a suceder, y pudo haber sucedido ya, como puede suceder en cualquier momento. Puede suceder al final de este estudio o en el mismo medio del estudio, como puede suceder en 50 años de hoy. No sabemos cuándo. Pero es un evento que no tiene ninguna señal en la Biblia para que suceda. La única señal para el rapto suceder es que el rapto suceda. El rapto fue un misterio que estaba oculto en la mente de Dios. Y en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estableció iglesias en diferentes lugares, gente cristiana no sabía lo que sucedía con la persona cuando moría. Escuchaban y sabían que íbamos a estar con Dios, pero el cuerpo está en la tierra, ¿cómo va a llegar allá? Había incertidumbre, habían preguntas, dudas, y fue el tiempo cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, reveló o sacó para afuera este secreto o este misterio que había estado oculto hasta ese momento. Cristo en su ministerio terrenal dio una pequeña pista cuando en Juan 14, y él y sus discípulos en el aposento alto, y los discípulos estaban confundidos, estaban un poco intranquilos, habían escuchado de que uno de ellos lo iba a traicionar, habían escuchado de que Pedro lo iba a negar. Unas horas antes él había predicado el sermón del Monte del Olivar, ese gran sermón donde él dijo: ¿ves este templo? Les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y había mucha incertidumbre, y ellos le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué señales van a venir para saber que esto viene? Señal de tu venida, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y había tanta incertidumbre en el ambiente que Cristo le dijo: ¿sabes qué? No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios y también en mí. Y entonces Él les dijo: en la casa de mi Padre hay muchas recámaras, muchas moradas, muchos cuartos, muchas habitaciones. Y entonces Él dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo me voy, pero me voy a prepararles lugar. Y la razón es porque cuando yo venga, yo los voy a tomar a ustedes para que vengan a estar conmigo y estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está el Señor ahora? En el cielo. Entonces, en ese pasaje, el Señor dio una pequeña pista de lo que va a suceder en el rapto, pero todavía no reveló el misterio. El misterio fue revelado cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: he aquí os digo un misterio. Aquí hay un secreto que ahora te voy a decir cuál es el secreto. De que aunque no todos van a morir, todos sí seremos transformados. Habrá una generación que no verá la muerte, una generación que en el rapto va a ser transformada en ese momento. Y cuando hablamos del rapto, vimos que ese evento tomará lugar, y sabremos que es el rapto cuando primero veamos a Cristo descender del cielo hasta las nubes. Y entonces los muertos que han muerto en Cristo, que están en el cielo, sus espíritus, sus almas están allá, ellos van a descender con Cristo. Y cuando ellos desciendan,
Cristo que permanecerá en las nubes mientras ellos van y se unen con sus cuerpos que están enterrados, y ese cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible e inmortal. Luego nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Alguien dijo que ellos tienen que subir primero porque tienen 6 pies debajo de la tierra, ¿verdad? Que están más abajo que nosotros, y tienen que subir primero. Y entonces juntamente nosotros nos vamos con Él. Es buen razonamiento, pero no estoy seguro si eso es lo que Cristo quiso decir. Pero vamos a ser arrebatados. Cuando eso suceda, la voz de Dios se va a escuchar, la voz del arcángel se va a escuchar y la trompeta de Dios. La voz de Dios es la autoridad. ¡Sube! El arcángel es el anuncio y la trompeta es el sonido que se hace para reunir o convocar a su pueblo. Y entonces nos vamos a reunir con Cristo en las nubes y estaremos para siempre con Él. Cuando nos vayamos al cielo con el Señor, entonces van a venir aquí sobre la tierra 7 años de tribulación. Y mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación, nosotros en el cielo estaremos haciendo ciertas cosas. Y creo que la semana que viene hablaré de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros los redimidos en el cielo, mientras aquí en la tierra se está llevando a cabo la tribulación? Ahora, hermanos, este evento llamado el rapto va a tomar lugar 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Esa no se considera la segunda venida porque Él no viene hasta la tierra, Él solamente viene a las nubes para arrebatarnos. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Él regresa y pone su pie otra vez en el monte del Olivar. Cuando los apóstoles estaban mirando al cielo en la ascensión de Cristo, los ángeles vinieron y le dijeron: este mismo Jesús que habéis visto irse al cielo descenderá del cielo. Y desde ese mismo lugar que Él se fue, a ese mismo lugar Él va a regresar. Y va a volver aquí a la tierra y va a establecer su reino milenial. Es ahí cuando el reino de los cielos termina. Ahora, por alguna razón, la gente tiene el concepto de que cuando viene a este asunto de profecías y escatología y toda esta enseñanza que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y los eventos del futuro, como que eso está supuesto a ser un tabú, como que está supuesto a ser algo que nadie puede entender. Pero hermano, yo estoy en contra de eso porque Dios no es autor de confusión. Y Dios no escribió un libro para nosotros quedarnos en las oscuras o en las dudas o en tinieblas. Vayan conmigo de regreso a Marcos capítulo 13, Marcos 13, en nuestro texto, y miren conmigo en el versículo 28 de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 28. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprended. Se asume que estas cosas hay que aprenderlas. Se supone que estas cosas las aprendamos, que estén claras en nuestra mente, en nuestro entendimiento. No hay razón para un cristiano no entender las cosas del futuro. No hay razón para un cristiano no saber lo que va a suceder. No hay razón para un cristiano estar todo confundido acerca del rapto o de la segunda venida de Cristo. Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica: mirad que nadie os engañe. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios clarifica, revela, aclara todas estas cosas, y debemos aprenderlas. Entonces, en un pequeño resumen, quiero darte el orden cronológico de todos estos eventos. Ahora mismo, el único evento o el próximo evento en el calendario profético del Señor es el rapto. Estamos en los últimos días, no porque estamos viendo todo lo que está pasando, sino que hemos estado en los últimos días desde que Cristo se fue. Porque todas las profecías acerca de la vida cristiana, acerca del futuro, hasta ese momento de las profecías que tenían que ver con el Mesías, con la primera venida de Cristo, el nacimiento virginal, la muerte de Cristo en la cruz, todo eso ya había sido cumplido. Ahora lo único que falta es que se cumplan las profecías del futuro. Y para que esas profecías comiencen a cumplirse, tiene que primero venir el rapto, que es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Cuando el rapto venga,
el cristiano, ¿verdad?, de hoy, el redimido por la sangre, se va a ir al cielo. Y estaremos hablando de eso la semana que viene, de las cosas que vamos a estar haciendo en el cielo, mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación. Esos 7 años se dividen en 2 partes. En los primeros 3 años y medio, que la Biblia en Apocalipsis habla de 42 meses, tiempo y medio tiempo. Esos primeros 3 años y medio, la Biblia los llama como principio de dolores, haciendo una analogía o una referencia al embarazo de una mujer. Una mujer queda embarazada por 40 semanas, ¿verdad?, unos 9 meses. A medida que se va acercando el tiempo de su alivio, de dar a luz, los dolores comienzan a venir, pero son principios de dolores. Pero mientras más el bebé se acerca a su nacimiento, esos dolores se intensifican, no solamente en dolor, pero en rapidez. Y los 7 años de tribulación son considerados o son comparados al embarazo de una mujer, que al principio los dolores no son tanto, aunque están ahí, pero dan evidencia de que se aproxima el tiempo del alivio, del alumbramiento. Y cuando se va acercando el alumbramiento, los dolores van intensificando en rapidez y en dolor, ¿verdad?, en magnitud. Y eso es lo que va a suceder en los segundos 3 años y medio de la tribulación, que la Biblia llama la gran tribulación. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Es cuando la ira de Dios será derramada por toda la tierra en contra de todos los incrédulos que le han rechazado hasta este momento. Y entonces va a venir dolor y aflicción y gran tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor. Y allá en el cielo estaremos teniendo la boda del Cordero y el gran tribunal de Cristo, que no es el gran juicio del trono blanco, son 2 diferentes juicios. Y hablaremos de eso más adelante. Entonces, después de la tribulación, cuando la tribulación acabe, los 7 años, mire lo que dice en Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, se van a apagar las luces, las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Cuando viene Cristo, Él establece 1000 años de reino. El diablo será atado y echado al abismo por esos 1000 años. El anticristo será destruido y sus ejércitos y serán echados al infierno. El falso profeta. Y entonces, por 1000 años, Cristo va a reinar y nosotros, los que vinimos con Él, sus santos, reinaremos con Él. Será un reino de justicia. Habrá gente humana que van a entrar al reino. Judíos que fueron salvos durante la tribulación por la predicación de los 144,000 evangelistas judíos, que cuando se conviertan a Cristo van a ir por todo el mundo predicando a toda la gente. Va a haber gente salva que no se va a poner la marca de la bestia y van a entrar al reino milenial. No solamente ellos, pero los santos redimidos, nosotros, que vendremos con Cristo en nuestros cuerpos glorificados, seremos los líderes que estaremos aquí reinando con Cristo, y nosotros entraremos al reino milenial con el Señor. Los gentiles, las naciones gentiles, gente salva, que no son hebreos, pero fueron salvos durante la tribulación, también por la predicación del Evangelio durante la tribulación, entrarán al reino milenial. La gente incrédula, gente que rechazó a Cristo ahora en este tiempo antes del rapto, que cuando venga el rapto no tendrán oportunidad, porque la Biblia dice que porque rechazaron la verdad, Dios les manda un espíritu de mentira para que crean la mentira
y no sean salvos por haber rechazado la verdad. Toda esa gente será juzgada en el juicio de las naciones y lanzadas al infierno. Entonces el reino milenial va a comenzar con toda la gente salva, pero como va a haber gente humana, en esos 1000 años va a haber hombres y mujeres que se van a casar y van a procrear más seres humanos. Y va a ser la gente va a tener que aceptar a Cristo como su Salvador, al igual que ahora, en el reino milenial. Y créalo o no, va a haber gente en el milenio que no van a aceptar a Cristo. Y eso es evidencia de que no van a poder ni decir que el diablo los engañó, porque el diablo va a ser atado por 1000 años. Eso va a ser evidencia de que es el corazón del hombre quien decide si quiere recibir a Jesús e ir al cielo o no. Pero estudiaremos eso más adelante. La cosa es que después que terminen los 1000 años, el diablo será suelto del abismo por un poco de tiempo para reunir gente que no quisieron aceptar a Cristo, que vivieron durante el milenio, y van a tratar de una vez más atacar la santa ciudad, a todos los santos en Jerusalén. Y cuando eso suceda, Dios va a mandar fuego del cielo y ya destruirá la raza humana, llegará a su fin, lanzará al diablo al lago de fuego para siempre, y entonces establecerá el gran trono blanco, donde la Biblia dice que el mar y la tierra huyeron. La santidad de ese trono es tan grande, por eso es que lo llama trono blanco, que ni el mar ni la tierra pueden estar frente a él. Y habrá una multitud de cientos y cientos y cientos de millones de personas que estarán ahí solamente para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Y una vez termine el juicio del gran trono blanco, entonces Dios quemará todo, destruirá el universo como lo conocemos y establecerá un cielo nuevo, una tierra nueva, y la nueva Jerusalén que vendrá del cielo va a bajar y va a reposar aquí en la tierra, y entonces tendremos la eternidad para estar con el Señor. Ese es todo el futuro que nos espera. ¿No le da gracias a Dios usted de que usted es parte de este grupo de gente redimida? Porque nosotros somos los que vamos a estar con el Señor para siempre. Ahora, en Marcos capítulo 13 tenemos tal vez el último mensaje que Cristo predicó antes de ir a la cruz. Yo creo que este fue el mensaje público antes de Cristo ir a la cruz, porque unos momentos después Él entró en el aposento alto y estuvo con los discípulos hasta que salió del aposento, fue traicionado por Judas, llevado a juicio. Este fue el mensaje que Él predicó después de la entrada triunfal. Cuando Cristo entró en lo que llamamos el Domingo de Ramos, Él entró en Jerusalén montado en el pollino. En ese tiempo todo el mundo gritaba, Hosana, aleluya, el que viene en el nombre de David. Pero entonces yo creo que al otro día Él predicó este mensaje. Y claro, Él ya le había dicho a los apóstoles varias veces a través de los 3 años y medio de que Él sería entregado y sería traicionado y sería arrestado y asesinado, y al tercer día iba a resucitar. Se lo dijo tantas veces, pero a veces uno escucha cosas y no las comprende, o no, como que le entran por un oído, le salen por el otro. Y por eso es que cuando Él resucitó, ellos ni cuenta se habían dado, no se dieron cuenta hasta que finalmente Él se reveló y entonces entendieron lo que Él le había dicho antes. Pero entonces Cristo predicó este mensaje, y después de este mensaje fue que Él fue a la cruz y Él murió y al tercer día resucitó. Entonces, cuando Cristo predica este mensaje, Él comienza con el versículo ahí en Marcos 13. Él le comienza diciéndole, ¿verdad? Él sale del templo y le dice uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios, hablándole del templo. Y entonces Cristo le dice, no va a quedar piedra que no sea destruida sobre piedra. Y cuando ellos oyen eso,
como que se intranquilizan y se miran unos a otros y Señor, en el verso 3 le dicen, en el verso 4, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Qué señal hay para que estas cosas se cumplan? Entonces Cristo, en el versículo 5 en adelante, comienza a hablar acerca de la segunda venida de Él. Ahora, esta profecía del templo ser destruido, en parte se cumplió 40 años después de Él haber dicho esto. Él predicó esto en el año 30 después de Cristo, y en el 70, 40 años después, Roma vino, invadió a Jerusalén y la destruyó, y destruyó el templo. Entonces, eso se cumplió hasta cierto punto. Por eso es que hay gente que creen que Cristo ya vino y que nosotros hemos estado viviendo en el milenio, pero ya han pasado 2000 años, es imposible. Ellos dicen que Cristo vino en el 70, no, Él no vino. Él mismo claramente enseñó que habían ciertas cosas que tenían que pasar, y una de las cosas que Él advirtió es: cuando digan que hay un Cristo por aquí, un Cristo por allá, no le creáis. Hay ciertas cosas que tienen que pasar antes de que yo venga por segunda vez. Y Él entonces enseña cuáles son esas cosas. Y yo en otro estudio tal vez tomaré el tiempo para comparar estas cosas con el libro de Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, donde habla en una manera más detallada todas las cosas que van a suceder en la tribulación antes de que Cristo venga, en Apocalipsis 19. Ahora, los apóstoles estaban inquietos, estaban preguntándose, y entonces Cristo comienza a decirles en el versículo 5 las señales que van a tomar lugar, ¿verdad?, antes de la segunda venida de Cristo. Pero este capítulo, al igual que en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 21 de Lucas, que son capítulos paralelos, estos son señales para la nación de Israel. Son señales que el Señor le está dando a su pueblo. Y claro, gente cristiana que se van a convertir a Cristo durante la tribulación van a poder entender estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Marcos 13, versículo 14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y dice: el que lee entienda. La gente durante ese tiempo, la gente que esté viva durante ese tiempo de tribulación antes de Cristo venir, van a poder leer la Biblia y entender lo que está pasando. Y Cristo le estaba diciendo a ellos aquí, y no solamente a ellos, pero a todos: estas son las señales que van a suceder antes de que yo venga otra vez. No voy a tomar el tiempo para hablar de todas estas señales desde el verso 5 hasta el verso 13, pero habrá engaño, habrá traición, habrá mucho pecado desenfrenado, habrá guerra, rumores de guerra, todo eso. Ahora, desde que Cristo se fue, ha habido engaño, ha habido guerra, ha habido rumores de guerra, ha habido pestilencia, ha habido desastres. Todas esas cosas han sucedido, pero Cristo está diciendo: estas cosas que van a suceder en ese tiempo de 7 años, antes de que yo venga otra vez. Entonces, en el verso 24, Dios dice, verá, Cristo dice que después de esa tribulación, verso 26, verán al Hijo del Hombre que va a venir. Él viene otra vez. Viene a la tierra otra vez. Esta vez Él viene a reinar, a establecer su reino milenial. Pero habrá una generación que verá estas señales. Ahí en el versículo 28 Él dijo: de la higuera aprended la parábola. La parábola es una analogía, es una ilustración. Es un ejemplo que Dios usa para revelar algo que está oculto. Y Él dijo: de la higuera. ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, se aproxima. Así también vosotros. Esta es la generación que va a estar viva en este tiempo de tribulación. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced
que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La gente ha malinterpretado este pasaje y han dicho que la higuera aquí, porque en otros pasajes representa, y la higuera representa a Israel, que aquí también representa a Israel. Pero el Señor claramente dijo de la higuera aprended la parábola. En otras palabras, es una analogía. No estaba hablando de la nación de Israel. De hecho, en Lucas capítulo 21, si usted va conmigo a Lucas 21, deje su mano en Marcos y vaya conmigo a Lucas 21. Lucas 21, entonces en el versículo, deje ver si lo encuentro rapidito porque no lo tengo apuntado en el bosquejo, pero en Lucas capítulo 21, dice aquí en el versículo 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. No está hablando solamente de la higuera como nación de Israel, no, está usando una analogía, una ilustración, y no solamente a la higuera, pero a todos los árboles. ¿Por qué? El Señor está a punto de ir a la cruz. Cristo murió en el mes de abril, en el tiempo de primavera. Y yo estoy seguro que el Señor, cuando estaba predicando, dijo, mira los árboles y mira la higuera. ¿Qué te dicen? Que las hojas están brotando, ¿verdad? ¿Qué te dice? En Marcos 13, en el versículo, dice que las hojas brotan y la rama está tierna. ¿Las ven? ¿Por qué? Porque estamos en primavera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ya estamos a punto de llegar al verano. Y Cristo estaba diciéndole que cuando estas cosas comiencen a suceder, esta generación que estará viva durante la tribulación, van a poder entender que la venida de Cristo está por llegar. Así de simple, así de fácil como es determinar que ya estamos en primavera por las hojas y las ramas de los árboles y que viene el verano, así de simple va a ser fácil poder determinar que Cristo está a la vuelta de la esquina para venir por segunda vez cuando todas estas cosas comiencen a suceder. Ahora, esto me lleva a mí a esta pregunta. ¿Quiénes van a ser los que estarán vivos en ese tiempo? Él dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. No está hablando de la nación de Israel. Algunos piensan que fue la nación de Israel porque en el 1948 la nación de Israel se convirtió en una nación, en un estado, y entonces comenzó la última generación. Pero, hermanos, ya llevamos, ¿qué? Más de 70 años. Una generación es de 35, 40 años. Hay gente que hasta dijo que el Señor iba a venir a los 50 años, que iba a venir en el 98, porque se cumplían 50 años. Se tratan de ponerle fecha, y Cristo dijo, dejen de estar poniéndole fecha y día y hora. Porque vino el 98 y Cristo no vino. Vino el 2008 y Cristo no vino. Vino el 2018 y Cristo no vino. Lleva 70 años desde que la nación de Israel se hizo Estado. No está hablando de la nación de Israel, está hablando de que aprendamos a entender las señales de los tiempos, así como sabemos que viene el verano, así podemos saber que Cristo viene. Ahora, ¿quiénes son los que van a poder entender estas cosas? Dice, el que lee, entienda. ¿Quiénes son? Bueno, en ese tiempo habrá gente incrédula. Gente que no van a convertirse a Cristo y que van a desenfrenarse en su pecado. Obviamente va a haber gente incrédula, gente que no fue salva antes del rapto y que van a ir al infierno y se van a poner la marca de la bestia y todo y serán condenados para toda la eternidad. Pero también habrá gente creyente. Porque inmediatamente después del rapto de la iglesia van a haber 144,000 judíos que van a estar predicando. Van a haber 2 testigos que van a estar predicando. Y eso es otro tema. Y el evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Y la Biblia dice que es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones antes de que Cristo venga por segunda vez. Esta generación no va a ser la iglesia, nosotros. Nosotros ya nos habremos ido con el Señor. El rapto es un evento que va a suceder 7 años
o un poquito más tal vez, porque los 7 años comienzan con el pacto que el anticristo hará con Israel, para entonces romper el pacto a mitad del pacto y tratar de tener control del mundo los últimos 3 años y medio de su reino. Pero el rapto para nosotros es la esperanza bienaventurada. No sería esperanza si nosotros sabemos que tenemos que pasar por la tribulación. No estamos entonces esperando a Cristo, estamos esperando que venga el anticristo. Nosotros no cristianos no vamos a pasar por la tribulación. En Apocalipsis 3:10 la Biblia nos dice que Él nos va a librar de la hora de la prueba. Es un evento, la hora está hablando de un evento específico, donde la tierra será probada. Y el Señor nos va a librar de la hora de la prueba. En Tesalonicenses dice que no estamos puestos para ira. La iglesia será arrebatada, la esposa del Cordero. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en orden cronológico. Los primeros 3 capítulos hablan de las cosas que fueron y las cosas que son. Si usted va conmigo a Apocalipsis, vaya rapidito a ese libro, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 1, verso 19, le da el bosquejo del libro entero. Apocalipsis 1:19, Cristo le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, ahí está el pasado, las que son, ahí está el presente, y las que han de ser después de esta, ahí está el futuro. Capítulo 1 son las cosas que él vio. Capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Capítulo 4 en adelante son las cosas que han de suceder después. En los primeros 3 capítulos usted encuentra la iglesia aquí en la tierra. En el verso 20 habla de que el misterio de los candeleros es la iglesia. Capítulo 2 y 3, Juan le escribe cartas a las iglesias aquí en la tierra, en Asia Menor. Pero comenzando con el capítulo 4, ya usted no ve a la iglesia mencionada otra vez, excepto hasta el capítulo 19, cuando regresamos con el Señor. Entonces la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, el Señor describe lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Capítulo 6 en adelante describe el caos, la tribulación y gran tribulación que vendrá aquí en la tierra. Y la iglesia no es mencionada ni una vez. Si fuéramos a pasar por la tribulación, Dios hubiera dado instrucciones a la iglesia a qué hacer, pero no encontramos nada, no encontramos nada de cómo la iglesia funciona, no encontramos nada de qué la iglesia debe estar haciendo o qué no debe estar haciendo, no encontramos la mención de la iglesia para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará aquí. Porque el rapto de la iglesia tiene que suceder 7 años antes de Cristo venir por segunda vez. La gloriosa venida de Cristo es para Él ponerle fin al gobierno humano, para Él destruir al anticristo y al ejército del diablo, para Él separar a los cabritos de las ovejas, para Él establecer su reino milenial aquí en la tierra, para que el reino milenial sea un reino de justicia donde no habrá maldad. La gente no va a hacer maldad porque el diablo los engaña. La gente pecará porque tendrán un corazón, ¿verdad? La gente humana que entre al reino milenial y nazcan, tendrán un corazón que es dado al pecado, y nunca podrán decirle al Señor, pues el diablo me engañó. No, el diablo va a estar encadenado y no va a poder engañar a las naciones. Y aún así habrá gente en el milenio que, una vez el milenio comience y comience a nacer la gente, va a haber gente que van a rechazar al Señor. Dice la Biblia que el pecador morirá a los 100 años. Los 100 años se va a considerar jovencito, un bebé, como quien dice, porque en el reino milenial la vida será expandida otra vez como lo era en el huerto del Edén. En el reino milenial el Señor va a crear un nuevo ambiente. Así el gobierno humano como lo conocemos ya no será más. Y Él entonces, al venir, va a tener el juicio de las naciones. Vayan conmigo a Mateo 25. En Mateo capítulo 25, y comenzando con el verso 31, mire lo que dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y claro, la gente le va a decir: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y él le dijo: cuando ustedes lo hicieron a uno de mis pequeños hermanos, cuando protegieron a mi pueblo durante ese tiempo de tribulación, cuando creyeron que yo era el Mesías. Entonces ellos van a entrar al reino milenial. Pero a los de la izquierda les va a decir: apartaos de mí, en el verso 41, malditos, al fuego eterno preparado para el día de sus ángeles. Y él les va a decir: yo tuve hambre y no me diste de comer. Y ellos van a preguntar: ¿cuándo? Dice: cuando ustedes no lo hicieron por uno de mis pequeños, cuando rechazaron que yo era el Mesías. Y entonces ellos serán lanzados al juicio eterno. Y entonces comenzará el milenio. No es el rapto, obviamente, o sea, el rapto tiene que suceder antes, porque cuando Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica que Cristo va a venir por nosotros para llevarnos con él al cielo, él les dice: alentaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿cómo podemos tener consuelo si nosotros los cristianos vamos a pasar por la tribulación? ¿Cree usted que pudiéramos cantar himnos como ese himno tan precioso que dice: pudiera bien ser cuando el día amanezca y el sol otra vez en el cielo aparezca? ¿Ah? Así puede ser cuando el Señor en gran gloria vendrá otra vez. No, hermanos, la tribulación es un evento que tiene 7 años y es específico de 7 años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las 70 semanas tiene que ver con la última semana de las 70 semanas que están establecidas para el pueblo de Dios. Dios le dijo a Daniel: 70 semanas están establecidas para tu pueblo, para mi pueblo. 69 semanas ya se cumplieron desde el decreto de reconstruir la ciudad, cuando en los días de Nehemías hasta la crucifixión de Cristo pasaron 69 semanas de 7 años cada uno, 483 años. El reloj paró cuando la nación de Israel rechazó a Jesús, y entonces comenzó el reino de los cielos. Y por todo este tiempo Dios ha estado preparándole una esposa al Cordero. Pero cuando entonces el Señor comience a tratar con la nación de Israel otra vez, Él sacará a la iglesia de aquí, se llevará a su pueblo al cielo, para entonces venir los 7 años de tribulación que tienen que venir antes de que Cristo venga en una venida gloriosa, majestuosa, para reinar por 1000 años. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que entender que, como no sabemos cuándo Cristo venga, debemos estar preparados. Pero también entendamos que cuando vengamos a reinar con Él, nosotros seremos recompensados allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, con posiciones de autoridad, ciudades, pueblos, países, y serán delegadas las responsabilidades de acuerdo a la fidelidad de nosotros ahora. Todo cristiano que hoy día espera por el rapto, por el arrebatamiento, debe de entender que es de gran importancia que nosotros seamos fieles con nuestros dones y talentos que Él nos ha dado ahora, que no los enterramos, que los trabajemos y que produzcamos ganancia, porque eso es lo que va a determinar el grado de responsabilidad que tengamos en el reino. Por eso es que debemos ser fieles en lo poco, para que Dios nos confíe lo mucho. Por eso es que debemos ser fieles en lo que hacemos aquí en la tierra, para que Dios nos pueda confiar lo que haremos en el reino milenial, el reino celestial aquí en la tierra. Cristo dijo en la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Así que, hermanos, les animo
Les animo a que entendamos que vamos a salir de aquí antes de que venga la tribulación, pero no significa que no pasemos por un poco de tribulación aquí, de aflicción. Todo esto que está pasando debe de estimularnos a vivir más para el Señor. Y que seamos fieles con lo que el Señor nos ha confiado, para que algún día podamos ser recompensados. Y entendamos que un día Cristo viene, sí. Y habrá una generación que va a estar durante la tribulación, que van a tener los escritos de la Biblia para entender que la venida de Cristo está cerca. Lo importante para nosotros saber es que Él viene. Y Él viene por segunda vez a reinar. Y estaremos con Él para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido. Y obviamente que esto les anime, les motive a vivir más para el Señor. Gracias por sintonizarse. Pasen buenas noches. Y recordemos, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Hasta la próxima.